Buenos días, estimados colegas de Centroamérica y Caribe. Nos reunimos una vez más con ustedes para una cuarta charla sobre hiperplasia benigna de próstata. Tenemos que agradecer a Eurofarma su esfuerzo en la docencia y en darnos soporte para estas reuniones. Y hoy, en la cuarta sesión, abordaremos el tema del manejo de la hiperplasia benigna de próstata en poblaciones especiales y me permitirán también que hable un poquito de un tema que es de interés para ustedes en su consulta, que es el screening del cáncer de próstata. Veremos su situación actual. En reuniones anteriores hablamos de los síntomas y el diagnóstico de esta enfermedad desde atención primaria, cómo llegaban los pacientes, lo que nos contaban, cómo abordábamos el manejo diagnóstico que ustedes pueden hacer perfectamente. Luego explicamos cómo era el tratamiento, lo abordábamos desde 3 puntos de vista: un manejo conservador con medidas higiénico-dietéticas, el tratamiento médico de gran importancia, cómo íbamos escalando en ese tratamiento según las necesidades del paciente, empezando con monoterapia, con tratamientos de combinación. Hablábamos de cuándo se debían enviar los pacientes para una consulta con el especialista y también hablamos en una tercera sesión de las complicaciones de la enfermedad. Es una enfermedad que, dejada a su libre evolución, puede acabar en complicaciones como infecciones de orina, retención de orina, insuficiencia renal, etc. Nos dimos unas pautas para que ustedes desde su consulta avisaran a los pacientes de estas posibles complicaciones y también de cómo iniciar el manejo, cómo podíamos retirar una sonda con ciertas garantías, cómo tranquilizar al paciente cuando aparecían estas complicaciones. Y la parte de la cirugía es importante que ustedes la conozcan también, que sepan qué tipos de tratamientos manejamos los urólogos en la actualidad, para que cuando vayan a la consulta sepan cómo orientar sus preguntas al especialista y sobre todo que tengan un conocimiento previo que les permita tomar decisiones bien asentadas científicamente. Bueno, pues vamos a empezar la cuarta reunión, que se titula Manejo de la hiperplasia benigna de próstata en poblaciones especiales, y como os he dicho también hablaremos un poquito del screening. Recordaos mi nombre, Alfonso Jimeno, estoy para ustedes para lo que necesiten, luego les dejaré mi correo electrónico. No me gustaría que nuestra relación se cortara en esta última presentación, sino que ustedes tienen acceso a mí cuando quieran, a través de ese correo electrónico, como ustedes prefieran. Trabajo en Madrid, en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda y también en la consulta privada LIX, Instituto de Urología. Recordaros que la hiperplasia benigna de próstata es una enfermedad súper importante, con gran prevalencia en los hombres mayores, que tiene un gran impacto en la calidad de vida de aquellos que lo sufren. Os recuerdo que era comparable a una diabetes, a una cardiopatía, y también influye no solo en el paciente, sino en su entorno familiar, su pareja, en sus relaciones sociales. Es una enfermedad que no debemos desestimar. También tiene un carácter progresivo que marca un poquito la enfermedad, es decir, nuestro paciente irá empeorando progresivamente y nosotros debemos prever en qué momento tenemos que hacer un cambio de tratamiento, derivar al especialista o alentar al paciente en las medidas que deba tomar, ¿no? Que genera complicaciones, eso ya lo hemos visto, y también pensar que nuestro sistema sanitario se resiente por esta enfermedad, que es, aparte de ser la cuarta enfermedad más común, es la quinta enfermedad más costosa. Actualmente, la mitad de los pacientes con hiperplasia benigna de próstata ya están en tratamiento médico. Seguramente estas cifras seguirán aumentando a lo largo del tiempo. Recordaos que el diagnóstico de la hiperplasia benigna de próstata se puede hacer de una manera precisa con herramientas que ustedes tienen en su centro de atención primaria. Hay que valorar los síntomas que nos cuenta el paciente. Eso se puede hacer de forma simple con los cuestionarios. El más famoso es el IPSS, que nos permitirá no solamente saber si un paciente tiene los síntomas de hiperplasia benigna de próstata, sino también nos va a permitir estratificar ese paciente o catalogarlo en niveles de severidad, en leves, moderados, graves. Los leves podremos hacer un seguimiento con medidas simplemente higiénico-dietéticas. Los que tienen síntomas moderados ya podemos plantearnos un tratamiento médico, y en los que tienen síntomas más severos, aparte del tratamiento médico debemos pensar también en derivar a un especialista o tratamientos quirúrgicos.
Pero recordar que el tratamiento inicial de esta patología se aborda desde la consulta de atención primaria y son ustedes los primeros que tienen contacto con el paciente y que les proponen unas medidas terapéuticas. Quería recordarles una vez más un algoritmo que manejamos en España en atención primaria y en urología. Es un algoritmo consensuado por distintas organizaciones, tanto de primaria como de especializada, y nos guía en el tratamiento de estos pacientes según las características que presentan en cuanto a síntomas, valores de PSA, volumen prostático, etc. Es algo que ya hemos comentado en anteriores ocasiones, pero que les recomiendo que lo consulten y lo sigan porque nos permite pues, hacer una conducta, digamos, homogénea por parte de todos nosotros y basada pues, en la última evidencia científica. Como os comentaba previamente, el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata se basa en las medidas higiénicas, el tratamiento farmacológico y el quirúrgico, y los dos primeros, que son digamos, los que más se emplean en un mayor porcentaje de pacientes, el responsable pues, son ustedes en atención primaria. En la última revisión del año 2004 sobre los avances médicos en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, nos siguen diciendo que el pilar de tratamiento médico son los fármacos alfa-bloqueantes. Fundamentalmente la tansulosina es el más empleado, pero también otros como la silodosina, que tiene un perfil más específico del aparato urinario, y también podemos utilizar los clásicos dosazosina, que nos serviría para pacientes que queremos tratar una hipertensión arterial concomitante u otro tipo de alfa-bloqueantes. En principio, la efectividad clínica es muy similar entre ambos. Pero como os decía, las estrategias de combinación, de combinar el alfa-bloqueante con otro fármaco, cada vez están más de moda y están más extendidas. Nos permiten personificar un poquito los tratamientos. Entonces, en el caso de que tengamos un paciente con próstatas grandes, podríamos añadir al alfa-bloqueante un inhibidor de la 5-alfa reductasa, que va a provocar un descenso del volumen prostático y por lo tanto una mejoría adicional a la conseguida con el alfa bloqueante. En casos de disfunción eréctil podemos hacer una combinación del alfa bloqueante con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 tipo tadalafilo. Nos permitiría que el paciente recuperara pues, la potencia sexual y aparte mejoraría los síntomas miccionales un poquito más que la tansulosina en monoterapia. Cuando hay síntomas de almacenamiento, recordar que la hiperplasia benigna de próstata acaba provocando una vejiga hiperactiva por ese sufrimiento crónico, por esa hipertrofia muscular. Esos síntomas de almacenamiento, que son polaquiuria, urgencia miccional, sobre todo esta última, es un síntoma que el paciente tolera muy mal, responden a la asociación del alfa bloqueante con otros fármacos, como son los anticolinérgicos y más en los últimos años, sobre todo los agonistas beta-3, el mirabegrón, es un fármaco con un perfil de efectos secundarios mejor que los anticolinérgicos y que últimamente está desplazando a estos de los tratamientos de combinación para los síntomas de vejiga hiperactiva. No olvidemos que el tratamiento farmacológico tiene unos efectos adversos. Aquí en este cuadro de un estudio, el MTOX, un estudio clásico sobre hiperplasia benigna de próstata, nos dicen cuáles son los principales: la disfunción eréctil, el mareo, la hipotensión postural, la astenia, la libido disminuida y la eyaculación normal. Y vemos en qué grupo de fármacos es más frecuente. Y lo que quería resaltar en esta diapositiva es que la combinación produce siempre más efectos adversos que la monoterapia, con lo cual también debemos tener esto en cuenta cuando vayamos aumentando la medicación de nuestros pacientes. Cuando hablamos de poblaciones especiales, pues deberíamos pensar en pacientes con cardiopatía, con diabetes o con otras enfermedades, pero a ser sincero, el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata no interacciona demasiado con otras enfermedades. Es un tratamiento que a pacientes polimedicados podemos probar con mucha seguridad, con lo cual no creo que sea muy práctico que les cuente a ustedes sobre si la diabetes o ciertas cardiopatías pues tienen
tienen algún efecto en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Me gustaría generalizar y decirles que no, que pueden iniciar el tratamiento como en cualquier otro paciente. Entonces, lo que sí vamos a hacer es estudiar algunas poblaciones en las que yo creo que debemos tener un manejo un poquito más específico, un abordaje personalizado. Nos ocuparemos de los pacientes más añosos, los que tienen una edad más avanzada. Por otra parte, de los jóvenes, a los que hay que considerar de forma diferente, aquellos que ya presentan antecedentes familiares, porque padre o hermanos están sufriendo ya la enfermedad o la han sufrido, aquellos que presentan una elevación de PSA, que son muy frecuentes cuando empezamos un estudio de hiperplasia benigna de próstata y que generan pues, muchas dudas, muchas preocupaciones. Y luego, como os comentaba previamente, hablaros un poquito del screening del cáncer de próstata. Los pacientes de edad avanzada, por desgracia, sufren la hiperplasia benigna de próstata en un porcentaje altísimo. Y también sus complicaciones, por ejemplo, la incidencia de una retención aguda de orina en hombres de entre 70 y 79 años es 8 veces mayor que si la edad estuviera comprendida entre los 40 y 49 años. El 80% de los varones de 80 años tienen síntomas del tracto urinario inferior y esto, conforme van cumpliendo años, pues esta cifra va aumentando. Es verdad que en estos pacientes, por su edad, nos encontramos con muchas enfermedades concomitantes, cardiopatías, diabetes, también pacientes que usan otros fármacos que pueden interaccionar con los síntomas miccionales, como los diuréticos, anticolinérgicos, también otros trastornos que provocan pues, que se levanten mucho a orinar por la noche, como la apnea del sueño, que les despierta y orinan. Por otra parte, hay alteraciones del sueño, que también hacen que el paciente se despierte aunque realmente no tengan un síndrome prostático. Recordaros que son pacientes muy polimedicados y debemos estudiar la interacción con otros fármacos que estén tomando para otros procesos. Por otra parte, son unos pacientes a los que hay que cuidar su ambiente. Tienen una movilidad muchas veces reducida y tienen un alto riesgo de caídas. Entonces, es frecuente que un anciano, pues, cuando se levanta por la noche, pueda tropezar, como el de la imagen, y romperse la cadera o cualquier otra fractura o cualquier otro problema que ya hace que el paciente pues, tenga una inseguridad para estar en domicilio, que eso motive un internamiento. Y hay cosas que son fácilmente instaurables o que se pueden aplicar de forma muy fácil, como es el uso de estas botellas para micción, pues, que hacen que el paciente pueda orinar tranquilamente en posición de decúbito o desde su cama sin necesidad de trasladarse. Entonces, es importante en los pacientes de edad avanzada tener unas soluciones que se adapten al paciente que tenemos delante. No olvidéis que la sonda vesical, muchas veces temida o denostada, bien sea de una forma transitoria o definitiva, puede ser una buena solución para estos pacientes que no tienen una indicación quirúrgica y que queremos evitar que se levanten por la noche o que tengan incontinencia, etc. Entonces, aunque de forma inicial sea rechazada por nuestros pacientes, una vez que la prueban y que ven el confort que les da durante la noche y para otras actividades diarias, pues la verdad es que la cogen con gusto y se adaptan a ella fácilmente. También pues hay otros métodos, hay otras armas que podemos usar y que se usan habitualmente, como son los absorbentes nocturnos. Debemos mejorar el acceso al baño, eliminar barreras arquitectónicas, alfombras, muebles con los que se puedan tropezar. Os hablaba de los recipientes para micción. Y también hay que adiestrar en el manejo correcto de la ingesta. Hay pacientes que creen que beber más líquidos le va a dar más salud, nada más lejos de la realidad. Hay que estar bien hidratado, pero no consiste en que cada vez que se levanten por la noche beban agua, porque entonces digamos que es una espiral de micciones, ¿no? Y también hay que manejar bien la toma de diuréticos. Hay que administrarlos a unas horas en las que el paciente pues, preferiblemente esté despierto y pueda acceder fácilmente a la micción, al cuarto de baño, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos en los pacientes de edad avanzada? Pues en principio, como en cualquier tratamiento, preservar la calidad de vida y que puedan seguir realizando sus actividades cotidianas.
La incontinencia es algo que aparece con mucha frecuencia, la urgencia miccional, los trastornos del sueño. Debemos evitar la aparición de complicaciones, la infección del tracto urinario, la retención aguda de orina, la insuficiencia renal crónica, y no debemos descuidar los aspectos sexuales, que son de importancia para la mayoría de ellos, a pesar de su elevada edad. Hay fármacos como los inhibidores de la 5-alfa reductasa que pueden incidir de una forma negativa en esto. Recordaros cuáles son las cirugías que podemos aplicar a nuestros pacientes. Las más frecuentes en la actualidad, en vuestro medio y también en el nuestro, son la RTU de próstata y el milling, descrita hace 2 siglos ya. Es la adenomectomía retropúbica, que se efectúa mediante una incisión. Actualmente se puede hacer también de forma robótica. Quiero que conozcáis también las nuevas técnicas de cirugía mínimamente invasiva que se pueden realizar en el ambulatorio del urólogo y que no precisan hospitalización y pueden ser la solución definitiva. Es verdad que reducen parcialmente la obstrucción, pero es suficiente para que tengan una micción confortable. Existe el ITIN, que es la colocación de un dispositivo de nitinol que amplía la uretra y el cuello vesical, el Rezum, que es la inyección de un vapor de agua a través de unas agujas en la próstata, que produce una necrosis de esas células y una posterior retracción, dará como consecuencia también una apertura de la próstata. Se está probando con unos balones que tienen un fármaco incrustado en su superficie, que lo que hacen es dilatar la próstata y ese fármaco luego impide que vuelva a cerrarse. Es algo que es mínimamente invasivo y está todavía en una fase preliminar clínica. Veremos cuál es su aplicación en el futuro. Luego hay otras técnicas que son más antiguas, como la embolización, pero que se están poniendo de moda nuevamente, que se trata de actuar de forma percutánea a través de los vasos para producir una embolización de las arterias que nutren la próstata. Eso conllevará una atrofia posterior y mejorará los síntomas miccionales. Otro sistema sería el Uroliz. Es un sistema que se ha usado mucho en los últimos años en Estados Unidos, por ejemplo, y consiste en la colocación de unas grapas que aprietan el adenoma y también abren la uretra. En los pacientes de edad avanzada y en todos nuestros pacientes debemos adaptar nuestras cirugías a ellos, y el OLEP actualmente, la enucleación prostática con láser de Olmio, es el actual gold estándar del tratamiento quirúrgico para la hiperplasia benigna de próstata y tiene unas ventajas que podemos aprovechar en los pacientes de edad avanzada, que normalmente son pacientes frágiles, que tienen enfermedades concomitantes, porque esta intervención tiene una corta hospitalización de alrededor de 1 o 1 día y medio, con una rápida recuperación para que puedan de nuevo recuperar su actividad habitual. No hay pérdidas de sangre significativas, conseguimos la máxima desobstrucción posible, los resultados ya son definitivos, muy pocas veces, menos de un 3-5% requieren una nueva intervención. Es de elección en pacientes anticoagulados, que también son muy frecuentes en los pacientes de edad avanzada, y también es la técnica de elección cuando han fallado otras, como el láser verde, una RTU de próstata y todavía queda tejido residual. El problema de esta intervención es que todavía tiene una baja implantación en la mayoría de los sistemas sanitarios porque tiene una curva de aprendizaje muy prolongada y requiere una inversión inicial que no siempre se puede realizar. Los pacientes jóvenes, vamos a ocuparnos de ellos ahora, a partir de los 40 o 50 años ya la mitad de ellos comienzan a tener síntomas del tracto urinario inferior y el problema es que la mayoría de ellos están infradiagnosticados. Hay muchas barreras que impiden que el hombre acuda a la consulta del urólogo de tipo psicológico, muchas veces de trabajo, laborales, pero tienen mucho miedo a los tratamientos que podamos proponerles porque puedan dañar su sexualidad, etcétera, etcétera. Ellos están en plena actividad laboral y muchos de ellos pues tampoco tienen tiempo, también incide en la autoestima, se sienten mayores, como os decía, también en la esfera sexual. Una vez que tenemos al paciente en nuestra consulta, es importante identificar aquellos que van a evolucionar de forma más rápida, porque será en aquellos en los que tendremos que actuar de una forma más contundente,
Y este grupo estaría representado por aquellos que en la consulta los vemos con PSAs más elevados, por encima de 1,5, próstatas grandes, al menos por encima de 35 o 40 gramos, que ya presentan residuos posmiccionales elevados, mayores de 50, 60 centímetros cúbicos, y que tienen una sintomatología ya moderada y que va progresando. Hay aspectos sexuales también en el tratamiento farmacológico que debemos tener en cuenta en nuestros pacientes. Los alfa-bloqueantes, tipo tansulosina, pueden producir una eyaculación retrógrada que les puede asustar siempre y cuando no les hayamos avisado previamente de que puede ocurrir. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa es una especie de castración química al bloquear la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, que es el metabolito más activo, y producirá un descenso de la libido. A largo plazo también se han descrito efectos secundarios tanto con los alfa-bloqueantes como con los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Destacaros que los alfa-bloqueantes se han asociado con demencia senil y alteraciones cognitivas a largo plazo. Hay que avisarles que los fármacos no le van a curar la enfermedad, ni van a evitar la progresión de la misma. Hay que avisar de que pueden aparecerle complicaciones y tendremos que adaptarnos a nuestro paciente y ofrecer un tratamiento quirúrgico personalizado. Si quieren preservar la eyaculación, pues tendremos que optar por algunos tratamientos quirúrgicos que la pueden preservar en mayor grado, como es el Rezum, que os explicaba antes, era el del vapor de agua, u otros más modernos, como el Aquablation, que emplea un chorro de agua guiado por un brazo robótico y que también cuenta entre sus ventajas la de preservar la eyaculación en un porcentaje alto. Si quieren una técnica mínimamente invasiva, podremos ofrecerle Urolith, Aitin, y si quieren un procedimiento definitivo y el alta por el urólogo y con una rápida recuperación, de elección va a ser siempre el OLED. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen antecedentes familiares? Pues como os decía antes, igual que en un joven que progresa rápidamente, tendremos que tener un especial cuidado y plantear tratamientos quirúrgicos de manera más precoz y de forma definitiva. Aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de hiperplasia benigna de próstata desarrollarán la enfermedad en un porcentaje alto, un 63% de ellos tendrán la enfermedad y debutarán con una edad más temprana. Muchas veces ya están más concienciados de la enfermedad y de sus posibles complicaciones porque las han vivido en un ambiente familiar. También tenemos la obligación, cuando veamos a un paciente prostático, de preguntarle un poco si otros miembros de la familia o hijos están también en la misma situación. Cuando nos enfrentamos a un paciente en la consulta con PSA, pues con hiperplasia benigna de próstata, lo habitual es que hagamos una determinación de PSA. Debemos tener presente que el PSA está producido también por el adenoma de próstata, no solamente por la próstata en sí, y que las glándulas de mayor tamaño les corresponde una cifra más alta de PSA, con lo cual cuando tengamos un PSA en rango patológico debemos de valorar el tamaño de la próstata y podemos ajustarlo. Si la próstata es grande, pues lo daremos como una cifra normal. Recordaros que un 20% de los mayores de 50 años tienen un PSA elevado. Recordar que cuando pidamos una cifra de PSA 1 de cada 5, tendremos la sorpresa de que le tenemos que decir que tiene un riesgo elevado de cáncer de próstata, habrá que hacerle un tacto rectal, posiblemente una biopsia. Pero antes de nada, la primera medida es repetir el PSA. El PSA es un valor que puede fluctuar por muchas razones y no debemos quedarnos con una sola cifra cuando ésta está elevada. Hay que hacer una determinación de confirmación unas semanas después, al menos 4 semanas después. Esta sería una forma de actuar ante un paciente que tiene una elevación de PSA. Ya tiene una cifra por encima de 4, entonces hay que confirmar en 4 o 6 semanas que esa cifra se mantiene elevada. Podemos utilizar el cociente PSA libre total, que si es mayor de 0,2 orienta hacia algo benigno y no requiere ampliar el estudio, pero cuando es menor de 0,2 es más sugestivo de cáncer de próstata y nos indicaría o nos llevaría a la indicación de una biopsia de próstata. Siempre haremos una biopsia de próstata cuando se confirma que un valor de PSA es mayor de 10. Por último, no quiero extenderme mucho, hablaremos del screening del cáncer de próstata.
Los estudios que se han realizado hasta ahora llevan a la recomendación del uso sistemático del screening de cáncer de próstata en la población general. No debe hacerse. De momento, la balanza se inclina hacia el lado de que no hay beneficios, sino un perjuicio por hacer el screening a toda la población. Eso se basa en estudios tanto americanos como europeos, en los que se ha visto que el screening puede aumentar la tasa de diagnóstico de cáncer de próstata. Lógicamente los estudiamos, pues tendremos más casos diagnosticados, pero no disminuye mucho la incidencia de mortalidad específica por cáncer de próstata. Y en contra tenemos todas las complicaciones de la biopsia, que pueden ser infecciones, sangrado, hospitalizaciones, sepsis, las complicaciones del tratamiento del cáncer de próstata, sangrado, hospitalización, etc. También encontraremos falsos positivos en un porcentaje muy alto, a los que les ofreceremos un tratamiento que no necesitan, falsos negativos, a los que les daremos una sensación pues, de que están bien y a lo mejor luego se retrasa el diagnóstico porque están confiados. Y recordar que cuando hablamos a nuestros pacientes de cáncer y de biopsias y de revisiones, eso genera ansiedad, que se ha demostrado que lleva a una mayor incidencia de efectos cardiovasculares. Por tanto, el screening sistemático está completamente desaconsejado en la actualidad y sobre todo cuando se basa en una prueba como el PSA, que es tan inespecífica. Pues las recomendaciones de las asociaciones europeas y americanas de urología nos dicen que sí podemos hacer un screening oportunista o en aquellas personas que tienen unos antecedentes familiares o que tienen una edad siempre comprendida entre 55 y 70 años. Y cuando empecemos un estudio de cáncer de próstata en una persona sana, debemos avisarle a los pacientes de los problemas que podemos tener a lo largo de ese screening, como que salga el PSA elevado, que necesiten biopsias, que se diagnostique un cáncer, etc. Entonces, siempre decisiones consensuadas con el paciente. Estas son las recomendaciones por edad para realizar screening de cáncer de próstata de la Asociación Americana de Urología, siempre en varones de 55 a 70 años, cada 2 años. Si el PSA es menor de 1, ya no se hacen más revisiones. Si está entre 1 y 3, se puede hacer la siguiente revisión a los 5 años, no como hacemos habitualmente en nuestras consultas. Al año siguiente, análisis y no PSA. Bueno, no hay que hacer PSA todos los años, sino según su cifra de PSA, si es menor de 1, ya no hay que volverlo a hacer. Y en los casos que esté un poquito elevado, por encima de 3, pues hay que considerar la edad, la historia familiar, el tacto rectal y el volumen prostático, que eso puede normalizarlo. Recordar que no hay que realizar screening nunca en mayores de 70 años o cuando la expectativa de vida sea menor de 10 años. Estas son las recomendaciones para el screening de la Sociedad Española de Urología. Son muy similares a lo que nos dicen los americanos, también con esas franjas de, según el PSA, cuando es bajito, no volver a hacer el screening, una nueva determinación de PSA. Cerramos ya el tema del screening y pasamos a ver qué ocurre con aquellos pacientes que no responden a la terapia médica. Son muchos los hombres que abandonan el fármaco para la próstata porque no obtienen un beneficio o tienen efectos secundarios. Y de estos es muy pequeño el porcentaje que acude para someterse a un tratamiento quirúrgico. Entonces son pacientes los que la enfermedad siguen progresando muchas veces sin nuestra vigilancia y sin el fármaco porque no ha sido efectivo. Por otra parte, hay muchos de nuestros pacientes que siguen tomando el fármaco, pero no han encontrado una mejoría suficiente con él. Siguen siendo prostáticos, incluso con síntomas marcados, y no abandonan el tratamiento. Entonces necesitamos, tanto ustedes como nosotros, que se desarrollen tratamientos médicos que sean más efectivos y menos invasivos que el tratamiento quirúrgico, y también debemos desarrollar los tratamientos quirúrgicos más novedosos y menos agresivos para que sean accesibles a nuestros pacientes. Como desafíos en la hiperplasia benigna de próstata, debemos enfatizar o debemos darle importancia a establecer siempre un enfoque personalizado en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Nuestros pacientes
no siempre nos demandan lo mismo. Unas veces es evitar complicaciones, otras dormir bien, otra que le quitemos la urgencia. Y tenemos terapias que van muchas veces enfocadas a lo que el paciente necesita. Siempre debemos tener presente las necesidades del paciente y sus preferencias. Y tener en cuenta los avances tanto médicos como tecnológicos que están moldeando el futuro del tratamiento en esta enfermedad. Recordaros que cualquier paciente prostático puede beneficiarse de vuestra ayuda y de la nuestra, que los tratamientos que estamos empleando son seguros y que están en constante evolución y nos obligan pues, a estar, como hoy, hablando de la enfermedad tan importante y tan frecuente en nuestras consultas. Y que es fundamental que sigamos coordinándonos para decidir las estrategias terapéuticas de una forma conjunta. Bueno, agradeceros el haberme aguantado haber estado conmigo en estas 4 sesiones. Recordaros mi correo electrónico para cualquier contacto que deseéis teneros contigo y por supuesto, agradeceros de corazón la escucha y espero haberos motivado en el seguimiento y en el estudio de la hiperplasia benigna de próstata.